El sonido de un disparo perfecto resonó en el club de tiradores de élite, seguido por una ovación estruendosa de los acaudalados socios vestidos con ropa de tiro de diseñador. Blake Radcliffe bajó su Remington personalizado, una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su bronceado rostro al ver otro tiro al blanco perfecto. Ese era su reino, un mundo donde el dinero, el poder y la destreza creaban una barrera impenetrable entre la élite y todos los demás. Si alguna vez te subestimaron o te hicieron sentir invisible, quizás quieras quedarte para ver lo que ocurrió después. El momento que lo cambió todo, en el campo de tiro más prestigioso de Estados Unidos. Emma Miller estaba de pie junto a la entrada, aferrada a su gastado bolso de cuero. Su cardigan azul sencillo y sus vaqueros de tienda por departamentos la hacían destacar como un diente de león en un jardín de rosas. A sus 35 años no era lo bastante joven para atraer miradas, ni lo bastante exitosa para inspirar respeto en ese entorno. La recepcionista, una joven de cabello rubio, impecable y sonrisa ensayada, alzó la vista y de inmediato volvió a bajarla, como si Emma fuera apenas una distracción. «Disculpe», dijo Emma en voz baja. «Quisiera inscribirme en la sesión de práctica libre de hoy». La recepcionista volvió a mirarla, esta vez recorriéndola de los zapatos prácticos a la coleta sencilla. «Solo con tarjeta de membresía», respondió con tono desdeñoso. Emma respiró hondo y sacó un sobre arrugado. «Tengo un pase por un día». Fue un regalo. Desde el otro lado del salón, Blake notó a la recién llegada. A sus 42 años, estaba en la cima de su carrera. 5 veces campeón nacional, medallista olímpico y rostro de la línea premium de Remington. La fortuna petrolera de su familia le había dado acceso al mejor entrenamiento desde niño, y su talento natural había hecho el resto. «Vaya, vaya», dijo Blake en voz alta. «Parece que alguien se equivocó de camino y terminó en lugar de Walmart». Sus amigos rieron a coro, atrayendo más miradas hacia Emma, que caminaba hacia la zona básica del campo, con la mirada fija en el suelo. Rebecca Johnson, la gerente del club y ex-tiradora profesional, frunció el ceño ante el comentario de Blake, pero no dijo nada. Emma encontró un espacio al final de la zona de práctica básica. Colocó su bolso sobre la repisa y sacó un paquete envuelto en tela. Con movimientos cuidadosos desdobló la tela y reveló una Glock 19 estándar. Funcional, pero nada parecido a las piezas personalizadas que usaban los miembros del club. Blake y sus amigos se habían acercado, intrigados por la oportunidad de entretenimiento. $10 a que no da en el blanco, bromeó uno. Blake resopló. Haz que sean 10,000. Apuesto a que nunca ha sostenido un arma en su vida. Blake se acercó caminando con desdén a la estación de Emma. Disculpe, señora, dijo, con una falsa cortesía impregnada de condescendencia. ¿Está segura de que está en el lugar correcto? Esto no es un círculo de costura. Emma por fin levantó la vista. Sus ojos color avellana se encontraron con los de Blake, azules y arrogantes, con una firmeza que por un instante lo descolocó. «Solo estoy aquí para practicar», respondió con calma. Blake se recuperó al instante. «¿Practicar? Cariño, este es un lugar para tiradores serios. $10,000 a que no aciertas al centro desde 50 yardas». La expresión de Emma no cambió, pero algo brilló fugazmente en su mirada. «No tengo ese tipo de dinero», contestó. La sonrisa de Blake se ensanchó. «Si por algún milagro aciertas, yo pago. Si fallas, te vas y no vuelves más. ¿Trato?» Rebecca se había acercado durante la conversación, visiblemente preocupada. «Señor Radcliffe, quizás deberíamos dejar que nuestra invitada practique en paz». Blake la ignoró sin mirarla siquiera. «No te metas, Rebecca. Solo es una apuesta amistosa». La mirada de Emma cayó hacia su mano izquierda, donde una sencilla alianza dorada rodeaba su dedo anular. La giró una vez, un gesto tan pequeño que solo el más atento lo habría notado. «De acuerdo», dijo con suavidad. Las cejas de Blake se alzaron sorprendido antes de que su expresión se transformara en una sonrisa triunfante. «Excelente. Señoras y señores, tenemos espectáculo». Nadie notó el cambio en la postura de Emma al levantar la Glock. Su columna se enderezó, los hombros se relajaron y sus pies se posicionaron con equilibrio perfecto. Nadie reconoció el agarre experto ni el patrón controlado de respiración. Y nadie imaginaba que aquel anillo sencillo en su dedo había pertenecido a uno de los francotiradores más legendarios de la historia del SEAL Team 6. 3 años atrás, Emma se había parado bajo un cielo gris de abril, mientras los disparos del pelotón de honor cortaban el silencio solemne del Cementerio Nacional de Arlington. La bandera estadounidense doblada contra su pecho
Pesaba como si llevara plomo, mientras observaba cómo bajaban el ataúd de su esposo. El suboficial principal, Nathan Miller, había servido a su país durante 15 años, y sus habilidades excepcionales como francotirador le habían valido medallas y el apodo respetuoso del fantasma entre sus compañeros. El informe oficial hablaba de un accidente de helicóptero durante una misión clasificada. Emma sabía que había mucho más que quedaría censurado para siempre. Se habían conocido en Burlington, Vermont, donde Nathan visitaba a un compañero SEAL herido. Emma era contadora, su vida tan predecible como los números que gestionaba cada día. Su encuentro en una cafetería del centro se extendió desde disculpas hasta horas de conversación. Se casaron solo 6 meses después, en una pequeña ceremonia a la que asistieron algunos amigos y los compañeros operadores de Nathan, con mirada siempre alerta. La vida como esposa de un SEAL le había enseñado a Emma a convivir con la ausencia y la incertidumbre. Nathan desaparecía durante semanas o meses, regresando con nuevas cicatrices que no explicaba y pesadillas que no podía compartir. Ojalá pudiera contarte todo, decía él, acariciando su pómulo con el pulgar calloso. Pero sí puedo decirte esto. Tú eres la razón por la que lucho por volver a casa. Durante uno de sus periodos más largos en territorio nacional, tras una misión angustiosa que lo dejó con un ligamento desgarrado en la rodilla, Nathan llevó a Emma por primera vez a un campo de tiro. Si voy a estar tanto tiempo lejos, le explicó mientras corregía su postura con manos suaves, quiero saber que puedes protegerte. Lo que empezó como una medida de seguridad se transformó en algo más. Una actividad compartida que le dio a Emma una ventana al mundo de su esposo. Nathan resultó ser un instructor paciente, y Emma, una alumna sorprendentemente talentosa. Eres una natural, susurró él la primera vez que ella dio en el blanco. Tienes las 3 cosas que hacen a un gran tirador: manos firmes, vista perfecta y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Durante los 3 años siguientes, cada vez que Nathan estaba en casa, practicaban juntos. Le enseñó todo: la postura correcta, el control de la respiración, el alineamiento de la mira, la disciplina del gatillo. Disparar no es cuestión de agresión, le explicaba. Es tener control absoluto sobre tu cuerpo, tu aliento y tu miedo. Emma absorbió cada lección, encontrando una paz inesperada en el ritual. Esas sesiones en el campo de tiro eran sagradas, momentos de conexión que no requerían palabras. A veces los compañeros SEAL de Nathan se unían. El jefe no para de hablar de tu progreso, le confesó uno, Michael Reeves. Dice que eres mejor tiradora natural que la mitad de los tipos que ha entrenado. La última vez que dispararon juntos fue 2 días antes de que Nathan partiera en su última misión. Estaba inusualmente callado, más concentrado en observar a Emma que en perfeccionar su puntería. «Prométeme algo», le pidió, con voz áspera junto a su oído. «Prométeme que seguirás practicando, incluso cuando yo no esté». Emma asintió, sin comprender del todo el peso de esa promesa. Después del funeral, Emma no pudo volver a pisar un campo de tiro. Las armas de Nathan permanecieron cerradas en la caja fuerte, intactas. Se mudó a Boston en busca de un nuevo comienzo. Tomó un trabajo en una firma de contabilidad donde nadie la conocía como la viuda de un SEAL caído. Hasta la semana pasada, cuando llegó un paquete de Michael Reeves con un pase de un día al Elite Shooters Club y una nota escrita a mano. Nathan querría que mantuvieras tu promesa. 3 años son suficientes para llorar en soledad. Vuelve con los vivos. Aikman Penn. Ahora, de pie en el Elite Shooters Club, con el desafío de Blake Radcliffe flotando en el aire, Emma sintió algo despertarse dentro de ella. Una chispa de quien había sido antes de que el dolor la vaciara. Alzó la Glock y la memoria muscular tomó el control. El mundo se redujo a 3 puntos. Ella, el arma y el blanco. Emma inhaló profundamente, sostuvo el aire un segundo. Luego exhaló despacio y presionó el gatillo. El disparo sonó nítido en el campo de tiro silencioso. En el eco que siguió, el zumbido mecánico del sistema de recuperación de blancos pareció más fuerte de lo normal. Blake mantenía su expresión divertida, aunque una sombra de duda cruzó por su rostro al notar la postura impecable de Emma. El blanco avanzó lentamente hacia ellos, aumentando el suspenso con cada clic mecánico. Cuando finalmente llegó, un agujero perfecto marcaba el centro exacto del objetivo. El silencio que siguió fue profundo. Un vacío de sonido mientras Blake y su séquito intentaban procesar lo que veían. Emma colocó la Glock sobre el mostrador con calma, sin cambiar su expresión. Blake arrancó el blanco y lo examinó de cerca. «Suerte de principiante», declaró al fin con un filo en la voz.
Cualquiera puede tener suerte una vez. Rebecca dio un paso adelante, su expresión profesional dando paso a una genuina admiración. Fue un disparo excepcional. Señorita Miller, corrigió Emma en voz baja. Emma Miller. Rebecca asintió, ofreciendo una sonrisa tanto disculpándose como impresionada. Señorita Miller, tal vez le gustaría probar nuestras instalaciones avanzadas. Claramente no es una principiante. Antes de que Emma pudiera responder, Blake intervino. Un momento. Un solo disparo no la convierte en profesional. Veamos si puede repetirlo, esta vez con apuestas reales. Un murmullo incómodo recorrió la multitud que comenzaba a congregarse. $50,000, anunció Blake, sacando su talonario del bolsillo de su chaqueta. Si logras 3 disparos al centro seguidos a 75 yardas. Si fallas uno solo, admites públicamente que hiciste trampa y te vas. El senador Williams puso una mano cautelosa en el hombro de Blake. Blake, tal vez este no sea el momento. Blake se sacudió el gesto. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de que su truquito no funcione 3 veces seguidas? Emma consideró simplemente irse. Había venido hoy solo por su promesa a Nathan, no para entrar en un espectáculo público. Pero algo en la arrogancia condescendiente de Blake encendió una chispa dormida. Una sensación de injusticia, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez fueron subestimados o excluidos. Acepto tu desafío, dijo Emma suavemente, con una condición. Si gano, los $50,000 van a Fundación de Apoyo a Veteranos. Blake dudó solo un instante antes de asentir. Está bien, no es como si fueras a ganar de todas formas. Cuando Emma se dirigía a la marca de los 75 metros, Rebecca se le acercó. Señorita Miller, debería saber que el señor Radcliffe tiene el récord del club a esta distancia. Nadie ha superado su puntuación en 5 años. Emma asintió, agradeciendo la advertencia. Gracias por su preocupación, señora Johnson, pero estaré bien. Rebecca la observó detenidamente, notando la tranquila confianza que contrastaba con su apariencia discreta. Blake hacía del evento un espectáculo ahora. Damas y caballeros, anunció ante la considerable multitud. Estamos a punto de presenciar o el mayor golpe de suerte en la historia del tiro, o el fracaso más embarazoso. 3 tiros al centro a 75 metros con una pistola estándar. Imposible para una aficionada. Emma cargó los cargadores nuevos metódicamente. Mientras se preparaba, los recuerdos de las lecciones de Nathan afloraban en su mente. Cuando estés bajo presión, le había dicho, confía en tu entrenamiento. Deja que tu cuerpo recuerde lo que tu mente podría olvidar. El campo de tiro quedó en completo silencio, toda la atención centrada en la confrontación que se desarrollaba. Para el primer disparo, Emma tardó un poco más en apuntar, ajustándose a la distancia aumentada. El estallido del disparo fue seguido por otro impacto perfecto. La mandíbula de Blake se tensó visiblemente. El segundo disparo fue más rápido, con Emma ajustando mínimamente su postura antes de disparar. Otro centro. Antes del tercer disparo, Emma giró una vez su anillo de bodas, sintiendo la presencia de Nathan tan fuerte como si estuviera a su lado. El último disparo cortó el aire y dio en el centro exacto una vez más. El rostro de Blake se había quedado sin color, su expresión congelada entre la incredulidad y la furia. Rebecca regresó con los 3 blancos, mostrándolos para su verificación. No había duda, 3 tiros perfectos a una distancia que desafiaría incluso a tiradores experimentados. Felicitaciones más, señorita Miller, dijo Rebecca, sin poder ocultar la admiración en su voz. Fue extraordinario. Blake arrebató los blancos, examinándolos con creciente desesperación. Esto es imposible, siseó. Nadie llega de la calle y dispara así. Ella debió haber hecho trampa. Emma se mantuvo serena, aunque su voz adquirió un tono de acero. Teníamos un acuerdo, señor Radcliffe. ¿Acuerdo? ¿Con una tramposa? Alzaba la voz. No voy a pagar $50,000 por un truco. Rebecca intervino. Señor Radcliffe, la actuación de la señorita Miller fue presenciada por decenas de socios, incluyendo al senador Williams. Los disparos fueron legítimos. Blake se volvió hacia ella, apuntando con el dedo a centímetros de su rostro. Conozca su lugar, Rebecca. Una sola palabra mía a la junta y estás fuera de aquí. La amenaza la hizo callar, pero su expresión se endureció. Emma observó el intercambio con intensidad contenida. Si me está acusando de hacer trampa, dijo con tono firme, quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Blake malinterpretó su intención. ¿Privado? ¿Para evadir las consecuencias? No, resolvámoslo aquí mismo. Se volvió hacia la multitud.
Damas y caballeros, propongo un verdadero desafío. Dentro de una semana. Una competencia formal. Yo contra nuestra misteriosa francotiradora. 10 estaciones a diferentes distancias con equipo proporcionado por el club para asegurar que todo sea justo. Emma se dio cuenta de que había entrado sin querer en algo mucho más grande que un simple desafío. Parte de ella quería volver al anonimato, pero una parte más fuerte sabía que no podía retroceder. Acepto, dijo en voz baja. Mismas condiciones. Si gano, $50,000 para la Fundación de Apoyo a Veteranos. La sonrisa de Blake no llegó a sus ojos. ¿Trato? Y cuando yo gane, explicarás públicamente el truco que usaste hoy. Cuando la multitud se dispersaba, Rebecca se acercó de nuevo a Emma. Eso fue muy valiente. O muy imprudente, dijo. Blake no sabe perder con gracia, y tiene mucha influencia aquí. Emma asintió, la adrenalina desapareciendo, dejándola agotada. No vine buscando problemas. Solo quería practicar. Rebecca la miró pensativa. Y aún así disparaste como una profesional. ¿Quién eres en realidad, Emma Miller? Emma recogió sus cosas. Solo alguien cumpliendo una promesa, respondió, apenas audible. Lo que ni Emma ni nadie más sabía era que Blake ya estaba haciendo una llamada, ordenando a su asistente personal que averiguara todo sobre Emma Miller, cueste lo que cueste. El temblor en su voz revelaba más que enojo. Revelaba miedo, porque Blake había reconocido algo en el estilo de tiro de Emma que los demás no vieron. La técnica distintiva del entrenamiento militar, ejecutada con una precisión que no se puede fingir. La noticia del enfrentamiento se difundió rápidamente por los círculos más exclusivos de Boston. Esa misma noche, Blake Radcliffe estaba inundado de mensajes de amigos, rivales y periodistas buscando detalles sobre la misteriosa mujer que había desafiado su supremacía. Sentado en su penthouse con vista al río Charles, giraba su whisky añejo en un vaso de cristal, su ritual de celebración convertido ahora en un intento por calmar los nervios. Jessica Thompson, su novia, revisaba el móvil, siguiendo la conversación social con creciente preocupación. La están llamando la tiradora desconocida, informó Jessica. Alguien subió un video borroso de su último disparo. Ya tiene miles de visualizaciones. Blake vació su vaso. Un día de suerte no la convierte en tiradora. La próxima semana todos sabrán que es una farsante. Jessica alzó la mirada, su expresión inusualmente seria. Blake, cariño, esos disparos no fueron suerte. He visto competir durante años. Ella es buena, muy buena. El agudo tono del teléfono interrumpió la conversación. Blake vio el identificador de llamadas y se irguió al instante al reconocer el número de su investigador. Dime que encontraste algo, ordenó sin preámbulos. La voz al otro lado de la línea sonaba disculpándose. Aún no tenemos mucho, señor Radcliffe. Emma Miller, 35 años, trabaja como contadora senior en Meridian Financial. Se mudó a Boston desde Virginia Beach hace 3 años. Historial limpio, paga sus impuestos, reservada. Sin presencia en redes sociales, sin antecedentes en tiro deportivo. La frustración de Blake aumentó. Eso es imposible. Nadie dispara así, sin entrenamiento. Investiga más a fondo. Tras colgar, Blake caminaba de un lado a otro en su sala. No lo entiendo. ¿Quién es ella? ¿Dónde aprendió a disparar así? Jessica dejó su teléfono a un lado, observándolo con creciente inquietud. Blake, quizá es momento de soltar esto. Paga la donación. Acéptalo como un mal día. Blake se detuvo en seco, girándose hacia ella con una intensidad que la hizo estremecer. Esto no es por el dinero. Es por mi reputación, mi legado. Al otro lado de la ciudad, Emma estaba sentada en la mesa de su cocina, mirando su teléfono. Michael Reeves había llamado 3 veces desde que dejó el campo de tiro. La comunidad de tiradores era más pequeña de lo que la mayoría pensaba, especialmente entre quienes tenían vínculos militares. Emma preparó una taza de té y la llevó a su pequeño balcón, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Parte de ella se arrepentía de haber aceptado el desafío de Blake. La atención no era bienvenida, pero otra parte se sentía extrañamente liberada, como si algo que llevaba dormido mucho tiempo hubiera despertado. Su teléfono volvió a vibrar, mostrando un número desconocido. Dudó, pero contestó. Señorita Miller, habla Rebecca Johnson del Elite Shooters Club. Emma se tensó. Señora Johnson, ¿en qué puedo ayudarla? La voz de Rebecca tenía un matiz de urgencia. Probablemente no debería llamarla, pero pensé que debía saberlo. Blake está investigando su pasado. Está convencido de que usted hizo trampa de algún modo. Emma cerró los ojos, sin sorpresa pero sí decepcionada. Gracias por la advertencia, señora Johnson.
pero no tengo nada que ocultar. Rebecca continuó, en voz más baja. Mire, no sé quién es usted ni dónde aprendió a disparar así, pero Blake Radcliffe tiene mucha influencia en esta ciudad. Su familia prácticamente posee la mitad de Boston. Si se siente amenazado, puede hacerle la vida difícil. Emma agradeció la preocupación, pero los años como esposa de militar le habían enseñado a distinguir entre amenazas reales y tácticas de intimidación. Tendré cuidado, prometió, pero pienso cumplir con nuestro acuerdo. Tras colgar, Emma abrió una pequeña caja de madera que contenía las medallas de Nathan, cartas y una foto de su boda. Dentro, bajo la bandera doblada del funeral, estaba el cuaderno de Nathan, un registro de sus sesiones de entrenamiento y misiones. Lo hojeó hasta encontrar las páginas donde él documentaba sus prácticas juntos. Su letra era precisa, Emma, 50 yardas, 9-10 al centro. Talento natural, mejor que la mayoría de los reclutas. A la mañana siguiente, Emma llamó al trabajo y pidió el día por enfermedad, algo que no hacía desde hacía 3 años. En lugar de ir a la oficina, condujo hasta un campo de tiro público, lejos de la clientela exclusiva de light shooters. Durante 8 horas practicó metódicamente, repasando cada técnica que Nathan le había enseñado. Cada disparo era una conversación con su recuerdo, una promesa cumplida, un vínculo que se mantenía más allá de la vida y la muerte. Esa noche, recibió un mensaje de texto de Rebecca. Blake pidió cambiar las reglas de la competencia. Ahora quiere 10 armas distintas a diferentes distancias. La Junta lo aprobó. Emma entendió la intención. Blake estaba reestructurando la competencia para exhibir la amplitud de su experiencia y entrenamiento, áreas donde ella podría estar en desventaja. Su respuesta fue simple: gracias por avisarme. No necesito cambios de mi parte. En su penthouse, Blake recibió la actualización con creciente satisfacción. Perfecto, le dijo a Jessica. 10 estaciones diferentes, 10 armas distintas. No hay forma de que ella iguale mi experiencia con ese rango de armamento. Jessica dejó cuidadosamente su copa de vino. ¿Y si lo hace? La sonrisa de Blake no tenía calidez. No lo hará, pero si por algún milagro se acerca, tengo preparado un pequeño seguro. El día antes de la competencia, Michael Reeves finalmente encontró a Emma, apareciendo en su puerta sin previo aviso. ¿No podías devolver una llamada?, dijo con tono áspero pero ojos llenos de preocupación. Emma lo dejó entrar, aliviada de ver una cara familiar. He estado ocupada, explicó sencillamente. Michael miró el departamento, notando los manuales de tiro esparcidos sobre la mesa. Ya me lo han dicho. Toda la comunidad habla de ti y Radcliffe. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina. Nathan estaría orgulloso, ¿sabes? No solo por tu puntería, sino por el hecho de que estés volviendo al mundo. Los ojos de Emma se llenaron inesperadamente de lágrimas. No estoy segura de que eso es lo que esté haciendo. Esto no fue planeado, Michael. Él asintió comprensivo. Las mejores batallas rara vez lo son, pero a veces son justo lo que necesitamos. Le tomó la mano brevemente, su palma curtida cubriendo la de ella. No estás sola en esto. He hecho algunas llamadas. Mañana habrá amigos en el público. Mientras Michael se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Una cosa más. Ten cuidado con Radcliffe. Un tipo como él, con su dinero y conexiones, no está acostumbrado a perder, y no lo tomará bien si eso pasa. Nathan querría que cubrieras tus 6. Emma asintió, agradeciendo tanto la advertencia como la jerga militar. Lo haré. Y Michael, gracias. Por el pase, por todo. Él le sonrió con calidez. Solo estoy cumpliendo una promesa a un hermano. Eso es lo que hacemos. La investigación de Blake Radcliffe sobre Emma Miller había comenzado por orgullo herido. A mitad de semana, se había transformado en una obsesión que consumía su atención más que cualquier preparación para una competencia. La verificación de antecedentes inicial no había arrojado casi nada. Sin antecedentes penales, sin historial en competencias de tiro, ni siquiera una multa de tráfico. En papel, Emma Miller era exactamente lo que parecía: una contadora común con una vida tranquila. Quiero que te concentres en Virginia Beach, instruyó Blake a su investigador. Vivió allí antes de Boston. Revisa clubes de tiro, campos de entrenamiento, instructores, cualquiera que pueda recordarla. ¿Y ese anillo de bodas que no deja de tocarse? Averigua sobre su esposo. La voz del investigador se mantuvo profesional y neutral, a pesar de las peticiones cada vez más exigentes de Blake. Lo investigaré, señor Radcliffe, pero los registros matrimoniales en Virginia. Blake sonrió con auténtica satisfacción.
Una expresión que se había vuelto cada vez más rara a medida que aumentaban el éxito y la presión por mantener su estatus. El gran descubrimiento llegó tarde esa noche, mientras Blake revisaba grabaciones del estilo de tiro de Emma. Su teléfono sonó. En la pantalla aparecía el número de su investigador. Virginia Beach era la clave, señor Radcliffe. Emma Miller es la viuda del jefe maestro Nathan Miller, SEAL de la Marina de muerto en acción hace 3 años. Francotirador altamente condecorado, según mi fuente. Blake sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Un francotirador SEAL? ¿Estás seguro? El investigador continuó. Absolutamente seguro. Miller era conocido por entrenar a su esposa. Sus compañeros lo consideraban un pasatiempo, pero él lo tomaba en serio. Un contacto recuerda que decía que ella era una natural, con un potencial excepcional. ¿Algo más?, preguntó Blake, con voz cuidadosamente contenida. Solo una cosa, respondió el investigador. Miller tenía un apodo en los equipos. Lo llamaban el fantasma por su capacidad de acertar blancos que nadie más podía ver. Mantenía varios récords no oficiales de tiro a larga distancia dentro de la comunidad de operaciones especiales. Blake terminó la llamada, quedándose inmóvil mientras las implicaciones se asentaban en su mente. Emma Miller no era simplemente afortunada, ni mucho menos una farsante. Era la protegida de un francotirador militar legendario. La narrativa que Blake había construido, desenmascarar la racha de suerte de una aficionada, se venía abajo. Peor aún, la nueva narrativa que se formaba en su lugar era mucho más poderosa. La viuda de un héroe caído, honrando su memoria con las habilidades que él le enseñó, desafiando al campeón privilegiado que se burló de ella. Al otro lado de la ciudad, Emma no tenía idea del descubrimiento de Blake mientras se concentraba en sus propias preparaciones. El jueves por la noche, recibió otra llamada de Rebecca Johnson. Señora Miller, quería actualizarla sobre los detalles de la competencia del sábado. Había habido otro cambio. Blake ha solicitado, y la Junta lo ha aprobado, una modificación en el sistema de puntuación. Cada estación ahora tendrá un peso según su dificultad, y la estación final contará por el 30% del total. Emma asimiló la información, reconociendo de inmediato la manipulación estratégica. Déjame adivinar. ¿La estación final implica un arma en la que Blake sobresale particularmente? La vacilación de Rebecca confirmó las sospechas de Emma. Es una Macmillan TAC 338 personalizada, un rifle de precisión de largo alcance con el que Blake tiene experiencia exclusiva. Es uno de solo 5 en manos civiles en el noreste. Emma entrecerró los ojos calculando las implicaciones. Tenía amplio entrenamiento con armas cortas gracias a Nathan, pero mucha menos experiencia con rifles especializados de largo alcance. Después de la llamada, Emma se sentó a la mesa de su cocina, reflexionando sobre este nuevo desarrollo. Si Blake estaba investigando sus conexiones militares, solo era cuestión de tiempo antes de que descubriera la identidad de Nathan. A la mañana siguiente, Emma condujo hasta un campo de tiro especializado a las afueras de la ciudad, donde había reservado acceso privado para practicar con rifles de largo alcance. Al llegar al estacionamiento, notó una SUV negra con placas del gobierno. Apoyado contra ella estaba un hombre alto, con la inconfundible presencia de personal de operaciones especiales. Señora Miller, dijo, comandante Wilson es de equipo 3. Serví con Nathan en Bagdad en el 2016. Emma había conocido a muchos colegas de Nathan a lo largo de los años, pero a este hombre no lo recordaba. Comandante, no recuerdo que Nathan lo mencionara. La expresión del hombre se mantuvo neutral. No estábamos en la misma unidad, señora, pero entre equipos, todos conocemos la reputación del fantasma. Señaló hacia el campo de tiro. Escuché que tal vez le interesaría recibir algunos consejos sobre la Macmillan TAC 338. Tengo algo de experiencia con esa plataforma. Durante las siguientes 4 horas, el comandante Wilson guió a Emma a través de las complejidades de ese rifle de alta precisión. Nathan te enseñó bien con armas cortas, observó mientras ella completaba una serie de disparos cada vez más precisos. Tienes su paciencia y control de respiración. Esto no es tan distinto, solo está amplificado. Confía en lo que ya sabes. Para primeras horas de la tarde, Emma alcanzaba consistentemente blancos a distancias que días antes le habrían parecido imposibles. Mientras guardaban el equipo, Wilson le entregó una pequeña libreta. Cálculos de distancia y fórmulas de corrección de viento de Nathan. Él mismo los desarrolló. Puede que te sirvan mañana. Emma aceptó la libreta con reverencia. Gracias, comandante. Pero, ¿por qué me ayuda? Usted no me conoce.
La expresión de Wilson se suavizó ligeramente. Cuando pierdes a un hermano en los equipos, cuidas lo que era importante para él. Nathan hablaba de ti, de lo orgulloso que estaba de tu progreso, de tu talento natural. Decía que tenías las manos más firmes que jamás había visto en un civil. Mientras Wilson se alejaba, Emma se dio cuenta de que su desafío personal se había transformado en algo más grande. Una representación de valores que iban más allá de la competencia inmediata. Se había convertido en una confrontación simbólica entre dos mundos. El privilegio que Blake representaba frente a la excelencia silenciosa que Nathan había encarnado. Riqueza ostentosa contra servicio discreto. Esa noche, en su ático, Blake recibió la confirmación final del vínculo de Emma con el legendario francotirador SEAL. Con cada nuevo detalle, el historial de servicio de Nathan Miller, su reputación entre las fuerzas especiales, las circunstancias de su muerte durante una misión clasificada, la confianza de Blake se desmoronaba poco a poco. Se sirvió otra copa, ignorando la mirada preocupada de Jessica. No cambia nada, insistió. La experiencia siempre vence al sentimentalismo. Jessica lo observó con creciente inquietud. Blake, tal vez deberías reconsiderarlo. Paga la donación, cancela la competencia. Esto se está volviendo complicado. Blake dejó su vaso con fuerza. ¿Cancelar? ¿Y confirmar cada rumor de que le tengo miedo? No. Mañana todo sucederá tal como está planeado. Marcó un número de memoria. Habla Blake. ¿Todo está listo para mañana? La conversación fue breve. Al colgar, se dio vuelta y vio a Jessica observándolo con una expresión que no logró descifrar. ¿Qué fue eso?, preguntó ella en voz baja. La sonrisa de Blake no alcanzó sus ojos. Solo asegurándome de que el terreno esté parejo, querida. Nada más. El día de la competencia, el Elite Shooters Club vibraba con una actividad sin precedentes. La junta del club había abierto el evento al público, transformando un duelo privado en un espectáculo de alto perfil. Dentro, Rebecca Johnson supervisaba los preparativos finales, notando sutiles inconsistencias en el equipo de varias estaciones. Ajustes pensados para perjudicar a quienes no conocieran a fondo las peculiaridades de esas armas específicas. Emma llegó vestida de forma sencilla, con jeans y una camisa azul marino abotonada, cargando solo una pequeña bolsa de lona con la libreta de Nathan. Rebecca la interceptó en privado con voz baja. He revisado el equipo. Hay irregularidades. Nada que pueda denunciar formalmente, pero sí lo suficiente como para dar ventaja a alguien con conocimiento íntimo de estas armas. Emma asintió. Gracias por avisarme. Blake llegó rodeado de patrocinadores y su séquito, vestido con ropa deportiva llena de logotipos. Se acercó a Emma con una sonrisa que no tocó sus ojos. Señorita Miller, confío en que durmió bien. El énfasis sutil en su apellido implicaba que ya había descubierto su vínculo con Nathan. Debería advertirle, la presión puede ser abrumadora para quienes no están acostumbrados a los reflectores. No hay vergüenza en retirarse. Emma sostuvo su mirada sin titubear. Lo manejaré, señor Radcliffe. Mi esposo me enseñó a rendir bajo presión. El área de competencia parecía un estadio, con pantallas digitales mostrando las puntuaciones y 3 jueces certificados supervisando el evento. Mientras Emma se preparaba para la primera estación, notó a un grupo de hombres con porte militar inconfundible sentados en la última fila. Entre ellos estaba Michael Reeves. Su leve asentimiento fortaleció su determinación. En las primeras estaciones, la técnica de Blake evidenciaba años de experiencia en competencias, impecable y precisa. El enfoque de Emma era diferente, más silencioso, más económico, con una quietud entre disparos que delataba un entrenamiento intensivo. Para la cuarta estación, Blake mantenía una ligera ventaja gracias a su experiencia en torneos. En la quinta estación, Emma detectó un problema con el equipo. El gatillo del Sig Sauer tenía una resistencia sutilmente mayor a la estándar. Recordó las palabras de Nathan. El equipo falla, las condiciones cambian. Adáptate y supera. Ajustó su postura y a pesar de la desventaja, igualó la puntuación de Blake. A medida que avanzaba la competencia, se hacía evidente un patrón. Blake sobresalía con armas diseñadas para competición, mientras Emma mostraba una consistencia impresionante en todos los sistemas, especialmente con armamento de grado militar. Para la octava estación, la ventaja de Blake se había reducido a un margen estadísticamente insignificante. El público comenzaba a manifestar su apoyo a Emma, cautivado por su competencia silenciosa frente al espectáculo de Blake. Antes de la novena estación, Blake se acercó a Emma. Actuación impresionante, señora Miller. Su esposo estaría orgulloso. Las técnicas del fantasma son inconfundibles. Hice mi tarea.
Emma se detuvo brevemente al oír el uso deliberado del nombre clave de Nathan, pero su expresión permaneció serena. Entonces sabrá que él valoraba la integridad por encima de todo, señor Radcliffe. Algo que debería considerar mientras concluimos la competencia de hoy. Al terminar la novena estación, los puntajes estaban empatados. Todo se decidiría en la última y más desafiante estación, la Macmillan TAC 38, a una distancia excepcional. Emma notó de inmediato sutiles ajustes en la mira y la culata. En lugar de protestar, consultó el cuaderno de Nathan, encontrando sus fórmulas para compensar variaciones en el equipo. Blake disparó primero, colocando 9 de 10 tiros dentro de los anillos más internos. Su puntuación final marcaba un referente que requería casi perfección por parte de Emma. No todos están hechos para soportar la presión de un campeonato, comentó en voz alta, lo suficiente para que lo oyeran los espectadores cercanos. Emma se colocó detrás del rifle y una extraña calma la envolvió. El mismo estado de concentración que Nathan describía durante sus misiones. Hizo los ajustes según sus fórmulas, compensando el sabotaje con técnicas nacidas de la experiencia en combate. Sus primeros disparos fueron de una precisión perfecta. Para el sexto todos iban al centro. El público se inclinaba hacia adelante, conteniendo la respiración. Mientras se preparaba para el tiro final, un destello agudo de luz cruzó su línea de visión. Una distracción momentánea proveniente de alguien cercano al grupo de Blake. Emma se detuvo, luego volvió a enfocarse. Con control absoluto, envió la última bala al blanco con precisión inquebrantable. Un 10º impacto consecutivo en el centro que superaba la actuación de Blake. La multitud estalló en aplausos espontáneos que pronto se transformaron en una ovación de pie. ¿Resultados finales?, anunció Rebecca de forma oficial. Emma Miller, primer lugar. Blake Radcliffe, segundo lugar. La máscara de deportividad de Blake se resquebrajó, revelando una furia contenida mientras ofrecía un apretón de manos mecánico. «Esto no ha terminado», susurró. Emma respondió con calma. «Por hoy, sí. Y creo que le debes $50,000 a la Fundación de Apoyo a Veteranos». El semblante de Blake se derrumbó por completo. «¿Crees que esto prueba algo? ¿Que una viuda de militar con suerte de principiante puede reemplazar años de experiencia como campeón?» Esto no fue más que una maniobra publicitaria. Su voz resonó por la sala, que había quedado en completo silencio. El equipo estaba manipulado. En efecto, el equipo fue manipulado, señor Radcliffe, intervino Rebecca, levantando su tablet donde se veía una grabación de seguridad que mostraba al asesor técnico de Blake alterando las armas de competición. Pero no a favor de la señorita Miller. El sistema de seguridad del club registra todo acceso a la sala de equipos. La revelación sacudió a los presentes, transformando la admiración por la actuación de Emma en un respeto más profundo. Excelencia lograda a pesar de un intento deliberado de sabotaje. Blake quedó inmóvil, asimilando no solo la pérdida de la competición, sino la posible destrucción de su reputación y carrera. Para la mañana del domingo, los videos de la impecable secuencia final de Emma y del colapso de Blake se habían viralizado en medios y redes, transformando una historia deportiva de nicho en una narrativa más amplia sobre privilegio y redención. Emma se despertó con docenas de mensajes de periodistas y patrocinadores, pero no respondió a ninguno. Solo hizo una llamada a Michael Reeves. «Esto se ha vuelto más grande de lo que esperaba. ¿Qué hago ahora?» «Eso depende de lo que quieras», respondió Michael. «¿Privacidad o justicia?» Emma reflexionó brevemente. Blake no ha hecho la donación y manipular el equipo fue fraude. Debe haber consecuencias. En el ático de los Radcliffe, el equipo de crisis de Blake buscaba cómo contener el daño. Emitimos una declaración citando presión extrema, reconocemos una falta de juicio, anunciamos una donación a causas de veteranos y te internamos en un centro de bienestar, sugirió su publicista. Blake se negó. «No voy a disculparme. Esa mujer tenía entrenamiento militar. Esa fue la verdadera ventaja injusta». La reunión fue interrumpida por oficiales de policía de Boston. «Blake Radcliffe, necesitamos que responda a preguntas relacionadas con acusaciones de fraude y manipulación criminal. Estamos investigando violaciones a las leyes de apuestas de Massachusetts, dado que el evento implicó una apuesta sustancial». Mientras tanto, Emma se reunió con el director de la Fundación de Apoyo a Veteranos, el coronel retirado de la Marina, James Harrison. «Varios de los miembros de nuestra junta también son socios del Elite Shooters Club», explicó. «Han iniciado un proceso para revocar los títulos de campeonato del señor Radcliffe».
Luego Harrison le hizo a Emma una propuesta inesperada. Nuestra fundación ha estado desarrollando un programa de entrenamiento de tiro para veteranos con dificultades de reintegración. Los aspectos terapéuticos de los deportes de tiro han mostrado resultados muy prometedores. Sería un honor que consideraras tomar un rol en esta iniciativa. 3 días después, Emma revisaba la propuesta de acuerdo enviada por el equipo legal de Blake. Una donación de $100,000 a la fundación, el doble de la cantidad original, una disculpa pública y una solicitud de reunión privada antes de emitir cualquier declaración. Esa reunión tuvo lugar en una sala de conferencias neutral. Blake entró con su abogado. Su actitud habitual había desaparecido y su ropa de diseñador había sido reemplazada por un traje de negocios conservador. Señora Miller, quiero disculparme por mi conducta. La verdad es que he construido toda mi identidad en torno a ser el mejor. Cuando sentí que eso estaba en riesgo, reaccioné mal, de forma inaceptable, casi criminal. Su declaración ensayada dio paso a algo más sincero. Nunca me había enfrentado a alguien que dispara por razones más allá de los trofeos o el reconocimiento. Fue desconcertante. Emma reflexionó sobre sus palabras. Señor Radcliffe, no entré a esa competencia para incomodar a nadie. Estaba cumpliendo una promesa a mi esposo. Sus acciones pusieron en duda la integridad de un deporte que usted afirma respetar y deshonraron la causa benéfica que prometió apoyar. Blake asintió, con vergüenza genuina reflejada en su rostro. Por eso aumenté la donación y acepté la suspensión de 3 años de toda competencia. El acuerdo fue firmado y, mientras se preparaban para salir, Blake extendió la mano. Por lo que vale, eres la mejor tiradora contra la que he competido. Tu esposo te entrenó bien. Emma estrechó su mano brevemente. Él diría que ya era una buena alumna. A veces el maestro adecuado solo nos ayuda a descubrir lo que ya llevamos dentro. 2 semanas después, Emma se encontraba en el nuevo campo de entrenamiento del Centro de Rehabilitación de la Fundación de Apoyo a Veteranos, financiado con la donación de Blake y aportes de fabricantes del sector. Su primera clase estaba compuesta por 6 veteranos con heridas visibles e invisibles del servicio. Buenos días, comenzó, con una voz más firme que la que había usado en años. Mi nombre es Emma Miller. No soy soldado ni campeona. Solo soy alguien que aprendió que, a veces, las manos más firmes pertenecen a quienes han soportado el mayor temblor. Hoy comenzaremos con lo fundamental. Cómo pararse, cómo respirar, cómo concentrarse. 6 meses después, en el evento anual de recaudación de fondos de la Fundación, Emma se dirigió al público. Hace un año entré a un campo de tiro por primera vez en 3 años, cumpliendo una promesa a mi esposo fallecido. Esperaba reconectarme con una habilidad que él me enseñó y luego volver a mi vida tranquila. En cambio, me encontré en una confrontación que dio origen a este programa y a la comunidad que estamos construyendo juntos. Cuando la Fundación anunció la beca de excelencia en Tyronade and Ghost, Miller destinada a veteranos que deseen convertirse en instructores de tiro, Emma sintió que las lágrimas asomaban. El primer beneficiario, un ex-ranger del ejército que había superado graves heridas, aceptó el honor mientras Emma giraba una última vez su anillo de bodas. Esto es para ti, Nathan, susurró para sí, por todo lo que me enseñaste sobre mantenerme firme. Quizás la mayor victoria de Emma no fue vencer a un campeón que la había subestimado, sino encontrar el camino de regreso al mundo, reconstruir una vida que honrara tanto el pasado como el futuro. Para quienes siguieron su camino, desde ser ignorada en el club de tiradores de élite hasta liderar con confianza los programas de la Fundación, la lección fue clara. Nunca subestimes a los silenciosos. Detrás de su silencio puede esconderse una determinación forjada en la adversidad, habilidades perfeccionadas con dedicación y valores anclados en experiencias que otros no pueden comprender. Y si alguna vez te menosprecian o ignoran, recuerda el camino de Emma Miller, de invisible a imprescindible. Cómo una mujer, alguna vez ignorada en un campo de tiro, transformó un momento de desprecio en un movimiento de respeto, un disparo perfecto a la vez.